Hola, hola, buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Dios les bendiga en este nuevo día. Bendiciones a todos. Este, quiero darle los buenos días a todos los estudiantes que se mantienen hasta ahora de la mañana. Dios les bendiga de gran manera. Dios les bendiga de gran manera a usted y a su gran familia. Estamos en la semana 7 y se lo mejor a usted y a toda su familia. Le bendiga de gran manera siempre, ¿sí? Lo lleve por el buen camino. Estudiante, en esta sesión dejaré esta clase grabada para que usted pueda entender la temática que se va a tratar en esta semana. En la guía complementaria que se encuentra en el Classroom, allí se puede dar cuenta de lo que vamos a desarrollar y la actividad correspondiente a esta semana. Hoy el tema a tratar se trata del sector secundario. El sector secundario en Colombia, este sector secundario que juega un papel importante dentro de la economía colombiana. Pero antes de conocer un poco de las actividades del sector secundario, vamos a hablar de él específicamente. Vamos a conocer, ¿sí? Vamos a conocer qué es el sector secundario y cuál es el proceso que realiza dentro de él. El sector secundario de ejemplos. Antes de iniciar con la clase, vamos a tener una pregunta. ¿De qué manera influye la industria del país en el sector secundario? ¿Cuáles son las actividades que se realizan? Bueno, respondiendo a esta pregunta, podemos decir que la industria que influye en el sector industrial, en el sector secundario, es aquella industria que transforma la materia prima, ¿cierto? Vemos que el sector primario, secundario y todos estos sectores que se encuentran aquí, más que todo el primario y el secundario, comienzan a trabajar con las partes de la agricultura, ¿cierto? La extracción de materia prima del sector primario que lo hace, lo lleva al sector secundario donde se hace la transformación de la materia, ¿cierto? Esta transformación de materia que va a ser importante para la realización de diferentes actividades aquí en Colombia. Una de ellas sería la transformación de la madera, ¿cierto? Que es recolectada para elaborar mesa, para la cama, para muchas actividades que hace con ella. Lo mismo sucede con la transformación de la lácteos, ¿cierto? De la leche, que la transforman en yogur, ¿cierto? En mantequilla, en muchas cuestiones, ¿cierto? En queso, que llegan a muchas viviendas de Colombia y al mundo, ¿cierto? Estas actividades que se realizan en el sector secundario son importantes. Importantes porque lo permiten tener una conexión con ellos, ¿cierto? Esa transformación de materia, ¿sí? Vamos a entrar en temática con el sector secundario. El sector secundario comprende aquellas actividades artesanales e industriales que utilizan los recursos obtenidos por el sector primario para realizar nuevos productos, por ejemplo, la elaboración de alimentos, la industria automotriz. En esta parte del sector primario, el sector secundario, perdón, vamos a encontrarlo con diferentes actividades. Una de ellas va a ser la transformación de materia prima, ¿cierto? Esa materia prima que es producida en el sector primario. Recordemos que la agricultura, transformación de alimentos, ¿cierto? O la elaboración de alimentos. Esta elaboración, veamos que si usted este, hizo una siembra de yuca, ¿cierto? Sembró yuca. Más adelante, cuando tenga la cosecha, esa siembra de yuca la va a transformar en alimento, ¿cierto? La va a transformar en alimento, ya sea garibañola o sea otros productos realizados en yuca, o con otro producto, otra elaboración de la canasta familiar. Otro ejemplo que vamos a ver allí, perdón, en el sector secundario va a ser la industria automotriz. La transformación de esa fuerza, ¿cierto? De esa materia de acero, ¿cierto? De acero, de hierro, que se va a transformar en un automotriz, que se va a transformar en un vehículo, ¿cierto? Se va a ver la transformación de ello. El sector secundario comprende la artesanía, la industria, la construcción y obtención de energía. El sector secundario de la economía está compuesto por la industria manufacturera. Esta industria toma materiales crudos y lo convierte en productos. Por ejemplo, el acero se puede usar para fabricar automóviles. Vemos que en esta parte del sector secundario se da que la transformación de materia, ¿cierto? Construcción de materia. Aquí entra ya el proceso de construcción, el proceso de transformación de cierta materia, ¿cierto? Uno de ellos lo vamos a encontrar en la parte de la industria, en la parte de la construcción. Por eso no somos ajenos, chicos. Un ejemplo de ello es cuando vemos cuando hay personas construyendo, digamos que un centro comercial, un centro comercial.
Vamos a tener énfasis allí, el ejemplo, la parte de Guacarí, ¿cierto? De Guacarí. Antes eso no existía Guacarí, no era un centro comercial, era un terreno, ¿cierto? Digamos, de selva tropical, sí, que estaba allí cerca de Cincelejo, ¿cierto? Vemos que cómo se transformó ese hábitat. Miren que ese hábitat se transformó para la realización de un centro comercial, ¿cierto? El sector correspondiente al sector al que le toca a la construcción, le toca poner la mano de obra, ¿cierto? Se buscan a las personas para construir el centro comercial. Y bien que ya ahí entra aquí una parte de construcción, entra ya los materiales, que es lo que van a darle forma a este centro comercial Guacarí, ¿cierto? Ya entra el proceso de transformación de la industria que necesitamos, pasamos a la construcción de un centro comercial, ¿cierto? Entonces aquí se va a dar el proceso de transformación de ciertos elementos que necesitamos para elaborar un centro comercial, ¿cierto? Otro ejemplo de ello, que esta industria toma los recursos crudos para convertirlo en ciertos productos. Un ejemplo de ello sería el acero, ¿cierto? ¿Cómo ese acero es transformado, elaborado para fabricar automóviles, ¿sí? Automóviles ya sea de gran escala, poca escala. Cuando digo de gran escala, esos automóviles que son muy lujosos, muy caros, ¿cierto? Un Ferrari y la de baja gama, ¿cierto? Entonces vemos que ese proceso de transformación del acero nos permite que sea útil para ciertas cosas, ¿cierto? Y para otras cosas no. Por ejemplo, la fabricación de la transformación del acero para fabricar automóviles, bueno, ¿cierto? Porque te permite su uso diario de transportarse al trabajo, a otra parte, donde no es su hábitat, ¿cierto? Y por otra parte, que mucha demanda de automóviles también genera contaminación, ¿cierto? Eso somos conscientes de la grave contaminación que se está llevando a nivel mundial. Dentro del sector secundario vamos a encontrar algunas actividades. ¿Cuáles son las actividades del sector secundario en Colombia? Estas actividades juegan un papel importante en la economía de jóvenes, juegan un papel importante. Todos los sectores primarios, perdón, todos los sectores de la economía juegan un sector importante, una oportunidad importante. ¿Sí? El sector primario se va a caracterizar por la extracción de ciertas materias, ¿cierto? Que se basa en la agricultura y también en la explotación de, digamos, de materias, ¿sí? Materias que se va a obtener para su debido transformación que se ya te va a realizar en el sector secundario. El sector secundario en Colombia representa gran parte del crecimiento económico del país. Su fortaleza principal radica del petróleo, la minería, la industria textil y la confección, y la industria automovilística o la artesanía. Colombia cuenta con buenos recursos naturales, ¿cierto? Colombia es un país muy rico en ciertos recursos. Somos ricos, uno más que todo en agua, ¿cierto? Otra parte vamos a encontrar también petróleo o reserva de petróleo en nuestra zona, ¿cierto? Miren la parte ahí de la Guajira, Cerrejón, ¿cierto? Cómo explotan a cielo abierto la minería, ¿cierto? Del petróleo. Cómo es el proceso de industria textil. Colombia cuenta con grandes tierras para sembrar algodón y utilizarlo para hacer la industria textil, ¿cierto? Vemos que Colombia cuenta con grandes fábricas de ropa, ¿sí? Miren que ya la gente viste prendas nacionales, ¿cierto? Ya no internacionales, prendas nacionales, porque aquí Colombia tiene la industria capacitada para ello, que se da la confección de esta parte, ¿cierto? Vemos que aquí también en Colombia su crecimiento económico ha ido subiendo porque ya está generando propia industria de aquí misma, la mano de obra, ¿cierto? Y la parte de artesanía, vemos que la parte de ahí de la artesanía, hay muchos sitios donde se elabora la artesanía propia, elaborada a mano, ¿cierto? Y miren que aquí en Colombia, los indígenas de los arhuacos, ¿cierto? Los coqui, los arhuacos, que se encuentran en la Sierra Nevada de Santa Marta o también en La Guajira. Mira la elaboración que hacen de artesanía, ¿cierto? Una gran variedad de artesanía sin dejar atrás. Otra parte es aquí en el Sinú, ¿cierto? El Sinú, la elaboración del sombrero volteado, ¿cierto? Vemos aquí esta parte que también la apuesta a la economía colombiana. Vemos que ahí se hace una transformación. Mira que esos elementos están que en la parte del sector primario, viene en la parte del sector secundario y se hace una transformación de esta materia, ¿cierto? Lo mismo sucede aquí en Colombia también con el proceso del petróleo, ¿cierto? Que tiene hacer una explotación a cielo abierto para hacer su transformación
para luego convertirlo en gasolina y venderlo a otras ciudades o a otros países, ¿cierto? Hace su debido proceso allí. Y vemos que ahí poquito a poquito va entrando un capital económico al país. También en el sector secundario vamos a encontrar una cierta característica o características principal que se genera en esta parte de la economía, ¿sí? Como en el sector secundario. La característica principal de este sector es que de formar parte de todos aquellos procedimientos industriales y tienen el objetivo de transformar las materias primas o utilidad del sector agrícola. Miren que las materias que utilizan en el sector agrícola, ¿cierto? El sector primario. Aquí ya, como vengo diciendo, en el sector secundario se hace que el proceso de transformación para exponerlo al mercado, ¿cierto? Para exponerlo y generar ¿qué? Recursos económicos. El producto final de esta transformación es que el que ya pueda consumir, ya se puede consumir. Dentro de ese sector encontramos actividades económicas como la minería, la construcción, las actividades textiles, ¿cierto? Esta parte de la construcción, vemos que Colombia en gran parte se genera, ¿cierto? Vemos esa construcción, ¿cierto? Vamos a encontrar esa construcción de muchas viviendas, de urbanizaciones a nivel mundial, ¿cierto? O aquí en Colombia, vemos que Sincelejo no es ajeno a ello. Miren que aquí en Sincelejo tiene muchas urbanizaciones que se han construido en poco tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está expandiendo la idea de qué? De consumismo y la idea de urbanidad, ¿sí? Vemos que se construye. Y la parte textil, vemos que ya hay más empresas nacionales, perdón, en Colombia, ¿cierto? Mire, entre aquí a Guacarí, ¿cuántas prendas de vestir se va a encontrar usted? ¿Cuántas prendas nacionales se va a encontrar usted aquí, ¿cierto? Y así de esa manera, este producto final es que la transformación de materias primas para qué? Para el consumo, ¿cierto? En la sociedad. Algunos ejemplos de ellos que vamos a encontrar en este sector secundario son los siguientes. Sectores económicos. Se diferencian entre el sector primario, secundario y terciario, ¿cierto? Aquí en la parte de secundario comprende actividades encaminadas a la obtención de recursos de la naturaleza. Forman parte de él, como la agricultura, la ganadería, pesca, minería y explotación forestal. Estas actividades del sector secundario, primario, perdón, ya que se realizan, ¿cierto? Van a hacer su proceso de transformación en el sector secundario, ¿cierto? En el sector secundario va a hacer el proceso de transformación para que se haga que su comercialización en diferentes zonas. El sector secundario comprende las actividades relacionadas con la transformación de las materias primas y los productos de consumo. Esos productos de consumo forman parte ¿sí? de la economía, como sería la parte de la artesanía, obtención de fuentes de energía y la industria, ¿cierto? Aquí vamos a encargar ciertas actividades, ¿cierto? La parte de artesanía, toda una artesanía que tiene que ver en todo el país colombiano, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted va a Medellín, Cartagena, Santa Marta, se van a encontrar con una variedad de cultura, ¿cierto? Una variedad de artesanía de diferentes zonas del país, ¿cierto? Por ejemplo, usted puede ir a Cartagena y conocerse con artesanías propias de Medellín, de Pereira, ¿cierto? Como puede ir a Medellín y encontrarse con artesanías propias de ese sector y artesanías propias de otra parte de Colombia, ¿cierto? Como digamos de Bogotá, de Manizales, ¿sí? De Barranquilla, como usted mismo va a encontrar el sombrero, ¿sí? El cenú o el tiao, allá en la parte del interior del país, ¿sí? Que lo están exponiendo. Obtención de fuente de energía, vemos que en esta parte se va a dar la transformación de la energía, esta energía eléctrica que necesitamos llega a ustedes, ¿cierto? Se hace una transformación aquí y obtención de energía, ¿sí? Hoy en día debemos utilizar energías limpias, ¿cierto? Energías renovables, ya que los hidrocarburos, como lo vengo diciendo, su gente, estudiante, se va a agotar. Y tenemos la industria, donde la industria va a hacer el proceso de transformación, sea la industria automotriz o sea la industria manufacturera, ¿cierto? Otro punto importante, ya entrando un poquito del tema del sector terciario, ¿cierto? Que comprenden los trabajos consistentes en ofrecer los servicios a las personas. Forman parte de la enseñanza, la medicina o la hostelería. Y en esta parte del sector terciario vamos a encontrar la parte educativa, los colegios, universidades, la parte de medicina, los centros hospitalarios, el centro de salud, que brindan los primeros auxilios para las personas, ¿cierto? Y la hostelería, la parte turística, donde se va a instalar, ¿cierto? En las diferentes temporadas, ya sea Semana Santa, vacaciones, diciembre, donde llegan las turistas a nivel nacional a disfrutar sus vacaciones en diferentes partes del territorio colombiano.
Este, de aquí vamos a encontrar una parte importante en el sector secundario, que va a ser la separación de hojas y lavado, ¿cierto? La trituración y, y la molienda, el batido de la pasta, la extracción, separación, el filtrado y el almacenamiento de ciertos productos, ¿cierto? Que va a encontrar que es cierto característica para su elaboración, su elaboración, ¿cierto? Su proceso de elaboración. Por ejemplo, en las materias primas, ¿cierto? Vamos a encontrar los alimentos, ¿cierto? Que necesitamos para nuestro vivir, fuente de energía, ¿cierto? Para nuestro diario de labores, ¿cierto? Vamos a encontrar esta parte allí, vamos a encontrar también la parte de fabricación y manufactura, ¿cierto? Y ya la materia prima pasa a su transformación en una fábrica, ¿cierto? Y vamos a seguir los enlatados que se realizan, ¿cierto? Que se realizan en una empresa para que llegue a su proceso de consumo. Lo mismo sucede aquí en la parte de textil, aquí en la fabricación, en la manufactura, elaboración de prendas, ¿cierto? Sí, labor de prendas que se van a elaborar, se va a encontrar ese proceso de materia de extracción, donde se va a cabo el proceso de consumo. Y vamos a considerar la parte ya cuando esté realizada el mercadeo, ¿cierto? El proceso de mercadeo que se va a dar en el comercio a nivel nacional, internacional. Por ejemplo, con esta transformación de materia prima que pasa al sector secundario, la prenda de vestir, la prenda de decir, la industria textil, ¿sí? Hace esta transformación de prenda. Por ejemplo, que usted quiera vestir hoy de una marca, una Adidas, un Puma, ¿cierto? Cualquier prenda de marca que se encuentra en el otro lado del mundo, usted le llega acá en Colombia, ¿cierto? Y la puede también utilizar, ¿cierto? Esa parte. Y miren que la parte de la globalización lo permite. Ya vemos el consumo de materia, ¿cierto? El proceso de transformación, diferentes actividades que se hacen en el entorno colombiano, ¿cierto? De una recolección de ciertos productos agrícolas, ¿cierto? Que se va a dar la transformación de materia en la parte textil, cuando se cosecha y se cultiva algodón, ¿cierto? Para hacer prendas, 100% de algodón, la parte de la textilería, ¿cierto? Esta es la parte de la construcción, diferentes zonas, como voy diciendo, la urbanización, y viene creciendo. Un punto importante en Colombia es la construcción que se está realizando, ¿cierto? El cargamento de carga pesada para carga, no sé, semipesada, ¿cierto? Que se va a transportar a muchas zonas económicas. Por ejemplo, aquí vemos cuando el transporte de alimentos se realiza, ¿cierto? Para llevar esos alimentos a muchas zonas del país. Por ejemplo, los centros comerciales, ¿cierto? Donde tienen tiendas comerciales de consumo. Por ejemplo, Olímpica, Ara, D1, ¿cierto? Que se van a encontrar que los camiones de reparto llegan a muchas zonas del país, ¿cierto? Muchas zonas del país. Y la parte de extracción de materia, a cielo abierto, como sería la parte de la minería, ¿cierto? La parte de minería, gas natural, carbón, el petróleo, para su proceso de elaboración y transformación. En esta parte vamos a encontrar otros subsectores, ¿cierto? En la parte del sector secundario. Por ejemplo, vamos a encontrar las artesanías. Fue subsector secundario básico de la economía en Europa hasta la revolución industrial, en el siglo XIX. Esta provocó el declive de la artesanía debido al surgimiento de la producción en serie. Puede definirse como resultado de la actividad y la imaginación. Formado de un producto en cuya elaboración se ha transformado tradicionalmente materias de origen natural. Generalmente con procesos y técnicas manuales. Los objetos artesanales van cargados de un alto valor cultural y debido a su proceso con piezas únicas. Estas piezas únicas, miren que aquí en Colombia será el sobre la transformación y de sombrero volteado, ¿cierto? Su elaboración y transformación, que lo principalmente viene elaborado en materia prima, ¿cierto? Para su transformación ya el sector secundario, a tener artesanías propias de nuestra región. Entramos en la parte de la industria. La industria es una actividad económica surgida en la primera revolución industrial, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En Inglaterra y que tiene como objetivo transformar las materias primas en productos comercializables utilizando para ello la fuerza humana y maquinaria de energía. Vimos que con la revolución industrial todo cambia, ¿cierto? Cambia el panorama mundial y la transformación de materia. Se pasa a la fuerza de maquinaria, ¿cierto? La energía. La revolución industrial a su vez surgió en la transición del capitalismo comercial hacia el capitalismo industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. En un primer momento se basó en el vapor, el carbón y el hierro, pero a partir de 1860 surgió la segunda revolución industrial, empleando acero, electricidad y productos químicos, y al mismo tiempo se convirtió en capitalismo financiero,
A partir de 1970 se produce la tercera revolución industrial, con el desarrollo de la informática y la informática, ¿cierto? Ya mire que la revolución industrial tiene un proceso a largo plazo y hasta el día de hoy se consolidó, ¿cierto? Ya lo que vemos hoy día ya es la revolución informática a nivel mundial, ¿cierto? Y la parte de construcción que entra aquí también la parte del sector secundario. La construcción es algo importante, aquí en Colombia favorece mucho, ¿cierto? La construcción es el proceso de armado de una estructura, cuyo tamaño puede variar desde una casa hasta un rascacielos o infraestructura como un túnel o una carretera. Vemos que aquí en Colombia se crean muchas partes, ¿cierto? Miren que Colombia está creciendo. Colombia es un país todavía joven que tiene pulmón para explotarse mucho, ¿cierto? Colombia puede llegar a ser potencia, eso se lo he dicho a usted, chicos, porque cuenta con los recursos necesarios para hacerlo, ¿cierto? Miren que la industria en Colombia cada vez sigue creciendo, ¿cierto? La industria de construcción. Cuando se crea un nuevo centro comercial, cuando se crea una nueva ruta, ¿cierto? De carretera, para conectar una zona con la otra. Energía. Es la generación de electricidad, es el proceso por el cual se consigue electricidad mediante la conversión de una energía prima. Estas energías primarias tienen como objetivo el objetivo de producir la energía mecánica de rotación y posteriormente se transforma en energía eléctrica. Vemos que esa parte también hidráulica, donde genera energía, ¿cierto? Para que lleguen a otras partes, a muchas zonas, a las casas colombianas, y tener un bombillo, tener el televisor, el computador funcionando con energía eléctrica, ¿cierto? En resumen, el sector secundario comprende aquellas actividades artesanales e industriales que utilizan los recursos obtenidos en el sector primario para realizar nuevos productos. Por ejemplo, la elaboración de alimentos en la industria automotriz, la gestión de elaboración de alimentos, sí, y también la parte de la industria automotriz. Aquí en el sector secundario vemos que la elaboración de muchos alimentos, enlatados, ¿cierto? O transformación de lácteos a yogures, vemos que vemos como queso, ¿cierto? Crema, muchas partes que se hacen los alimentos, ¿cierto? Vemos que esa elaboración, que otro ejemplo que se va a tomar aquí, es de la materia del sector secundario, como sería el proceso de sembrado de maíz, ¿cierto? Que después hace una transformación para hacerlo en arepa, para hacerlo en pan, ¿cierto? En harina, que es utilizado en muchas partes de Colombia y a nivel internacional. La industria automotriz, vemos cómo se da parte aquí en la industria transformativa, y el acero es transformado para crear vehículos, ¿cierto? Sean de gran escala o de peso mayor. El sector secundario comprende la artesanía, la industria, la construcción y la obtención de energía. El sector secundario de la economía está compuesto por la industria manufacturera. Esta industria toma los materiales crudos y los convierte en productos. Por ejemplo, el acero se puede usar para fabricar automóviles. Miren que esta fabricación de automóviles ha cambiado, ¿cierto? Se hace automóviles para todos los costos, todos los precios. Miren que simplemente no va a ser automóvil, también va a ser que vehículos como las motos, ¿cierto? La bicimotos, ¿cierto? Vemos que esta transformación se hace aquí en la parte del sector secundario y es importante que la apuesta a la economía colombiana. En la economía colombiana vemos con la parte de la industria, el comercio, ¿cierto? El turismo, la parte de la artesanía son importantes aquí en Colombia. Colombia es muy rico en biodiversidad, ¿cierto? Y también muy rico en culturas jóvenes, en culturas muy rico Colombia. Usted puede estar aquí hoy mismo en Sincelejo, mañana, el fin de semana, puede irse a Barranquilla, a Bogotá, a Medellín, y se va a encontrar con una cultura muy diferente a la de usted, ¿cierto? Pero sin dejar ajeno, sin dejar al lado, que todos somos colombianos, ¿sí? Que todos somos colombianos, pero que es un país que es multiétnico, ¿cierto? Un país multiétnico a nivel nacional, ¿sí? Este, y hay partes donde se trabaja más que en otra parte. Por ejemplo, en la artesanía vemos que ciertos grupos que trabajan en artesanía trabajan más que otras partes, ¿cierto? Por ejemplo, lo que hay personas, familias que dependen de este sector artesanal para su comercialización, para su economía, ¿cierto? Para sus ingresos, esta parte allí. Vemos que aquí se hace una transformación también en la parte de artesanía. Por ejemplo, si vamos por la parte del sombrero, esta parte se tiene que cultivar, la caña, y el proceso de la materia prima para la transformación de un sombrero volteado, ¿cierto? Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy, la clase, sí,
de geografía, donde hablamos del sector secundario y la importancia que tiene, es decir, los diferentes procesos que se da en esta parte de la economía colombiana. En la segunda hora voy a proyectar, ahí se encuentra en materia de apoyo en la guía, la cual vamos a trabajar la segunda hora. ¿Sí? Les deseo un bonito día, Dios les bendiga a todos de gran manera. Bendiciones para usted y para su familia en este día.